Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia en este sábado. Con un tono conciliador, el secretario de Estado Marco Rubio se dirigió a sus socios europeos durante la conferencia de seguridad de Múnich. Dijo que el presidente Donald Trump quiere una alianza renovada, no obstante destacó que tendrá que ser bajo los términos del republicano. 5 naciones europeas condenaron este sábado lo que calificaron de asesinato de Alexei Navalny. Según Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, el líder opositor ruso perdió la vida envenenado por una toxina presente en una rana sudamericana. El Kremlin siempre ha defendido que murió de neumonía. Familiares de los llamados presos políticos venezolanos se unieron en una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos. Al menos 17 de los encarcelados fueron puestos en libertad durante la madrugada. Esto solo días después de que la Asamblea Nacional aplazara la aprobación de la histórica ley de amnistía. Tenemos reporte. Abrimos hablando de la conferencia de seguridad de Múnich, donde se pronunció el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que Washington quiere una alianza renovada con Europa. El secretario de Estado usó un tono más conciliador que el de Donald Trump, pero fue directo al indicar que todo se haría bajo los términos del presidente estadounidense. Under President Trump, Bajo el presidente Trump, Estados Unidos una vez más asumirán las tareas de renovación y restauración impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y mientras que estamos preparados, si es necesario para hacer esto solos, es nuestra preferencia y es nuestra esperanza hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para los Estados Unidos y Europa, estamos juntos. Entre tanto, en el marco del encuentro de líderes en Múnich, el presidente Volodymyr Zelensky calificó de locura que Ucrania entregue a Rusia parte de la región del Donbass para que Moscú ponga fin a la guerra. Al tiempo, el mandatario ucraniano se refirió a la situación con Irán. En este momento, hoy mismo, el pueblo iraní espera del mundo lo mismo que nosotros necesitábamos en Ucrania el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Unidad, determinación y rapidez. Por supuesto, rapidez en el apoyo, y a regímenes como el de Irán no se les debe dar tiempo. Cuando tienen tiempo, solo matan más. Hay que detenerlos inmediatamente. Nuestra unidad es el mejor interceptor contra los planes agresivos de Rusia, el mejor, y todavía la tenemos. Hablamos ahora del opositor ruso Alexei Navalny porque un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos indica que tras analizar muestras confirmaron que el líder fue envenenado con una toxina llamada epibatidina que se encuentra en ranas venenosas de Sudamérica. La versión oficial del Kremlin indica que el opositor murió por complicaciones de una neumonía en prisión. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. La conclusión se basa en los análisis de muestras de Navalny según un comunicado difundido este sábado. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte muy dolorosa. Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es claro. Navalny, quien emergió por su lucha contra la corrupción oficial como un líder opositor al gobierno ruso, organizó protestas masivas contra el Kremlin y desafió al presidente Vladimir Putin. Envenenado una primera vez en 2020, fue hospitalizado en Alemania antes de volver a Rusia en 2021, donde fue inmediatamente arrestado y después condenado a 19 años de cárcel, juicio criticado por supuestas motivaciones políticas. Navalny murió en la colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Su esposa Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de asesinarle.
Ahora ya no son palabras, sino pruebas científicas de que mi esposo Alexei Navalny fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del opositor y ha mantenido que murió tras enfermarse luego de una caminata. Cambiamos de tema, vamos a Venezuela, donde familiares de los llamados presos políticos iniciaron una huelga de hambre este sábado para presionar por más excarcelaciones. Esto justamente luego de que en la madrugada fueran liberados 17 de los detenidos. Las excarcelaciones se produjeron tras el aplazamiento en la aprobación de la histórica ley de amnistía. Desde Caracas, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Las excarcelaciones se registraron la madrugada de este 14 de febrero. Fueron 7 mujeres y 10 hombres que salieron del centro policial ubicado en Boleíta, conocido como Zona 7, donde las familias se encuentran desde hace más de un mes en vigilia, exigiendo libertad, y también en las últimas horas habían anunciado que iniciarían una huelga de hambre, esto después de haberse encadenado algunos de ellos para exigir la liberación de todos los presos políticos. Entre los excarcelados está Gabriel Sánchez Piña, el joven de 19 años de espectro autista, cuyos familiares habían denunciado las condiciones difíciles en las que se encontraban y exigían que fuera liberado. También José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que había sido detenido en noviembre del año pasado, al igual que el sindicalista William Luzardo. Estas personas salieron con restricciones de declarar ante los medios de comunicación. También se conoció que en las últimas horas se le permitió la visita a las madres de los militares y civiles detenidos por la denominada Operación Gedeón, que habían sido trasladados al fuerte Guaycaipuro. Ellas dijeron que más que un alivio fue un sufrimiento ver en las condiciones en las que se encontraban, muy delgados, en mal estado de salud, y ellas exigieron que por favor volvieran a ser trasladados hacia el Helicoide, un centro de reclusión donde ellas le pudieran llevar comida. Recordemos que la ley de amnistía está siendo discutida, pero el debate fue pospuesto la semana pasada porque no hubo acuerdo en el artículo 7, que prácticamente obligaría a las personas a ponerse a derecho a presentarse ante tribunales, y hay muchos dirigentes políticos en el exilio que no regresan al país por temor a ser detenidos, y son esos mismos tribunales que condenaron a personas por terrorismo siendo inocentes quienes tomarían la decisión del beneficio o no de amnistía. En las últimas horas, Foro Penal dio un nuevo balance y asegura que todavía hay 644 personas detenidas por razones políticas en el país. Y vamos hasta la Franja de Gaza para hablar de un proyecto financiado por la Unión Europea que da voz a los gazatíes. El enclave ya tiene su primera radio, fundada después de 2 años de guerra. Se llama Radio Aquí Gaza, un desafío que partió sin electricidad ni internet, pero que ya consiguió ver la luz. 3, 2, 1. Mientras haya supervivientes, seguirán vivas sus voces y a pesar de las miles de muertes en la franja, la vida resurge y también sus iniciativas. La última de ellas se aprecia en las ondas. Radio Aquí Gaza fue un sueño por el que trabajamos durante largos meses, a veces sin dormir para lograrlo. Fue un reto para nosotros y una historia de resiliencia la que narra el establecimiento de Radio Aquí Gaza, desde Ciudad de Gaza. El lanzamiento de la emisora está financiado por la Unión Europea y es supervisado por una organización que apoya a las periodistas palestinas. Por su parte, los medios técnicos los brinda una universidad en Nablus, en la Cisjordania ocupada. En una Gaza devastada cuyas infraestructuras están en ruinas, los desafíos para alzar la voz quedan comprometidos. El problema de la electricidad es uno de los problemas graves y difíciles en la franja. Tenemos energía solar, pero a veces no funciona bien, así que dependemos de un generador externo. También tenemos problemas con internet y nos esforzamos mucho por solucionarlo. Ahora funciona bien y de forma ininterrumpida. Radio Aquí Gaza abordará temas sociales, la situación de sus ciudadanos que viven en tiendas de campaña, la situación de los desplazados, la falta de ayuda humanitaria, la situación de las mujeres en campos de desplazados y el colapso de la educación. Una comisión independiente de la ONU definió lo ocurrido en Gaza. La palabra es genocidio.
Israel se llevó la vida de al menos 80.000 personas, arrasó la mayoría de las construcciones y sigue negando la entrada de ayuda humanitaria. Pero el cerco, los ataques sistemáticos a la población y la desobediencia a las cortes internacionales no pudieron destruirlo todo. En Gaza siguen vivas las voces. Este sábado se abrió en Addis Abeba la cumbre número 39 de la Unión Africana. En la capital de Etiopía, los líderes africanos insistieron en la necesaria unidad de los países del continente para enfrentar las profundas situaciones de crisis que se multiplican en la región. El informe es de William Gasso. Un continente unido a pesar de las numerosas crisis que lo fragmentan. Esta es la imagen que quisieron dar los países miembros de la Unión Africana al inaugurar su cumbre anual en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La organización enfrenta críticas por sus posturas tibias frente a los conflictos que azotan algunas regiones, como Sudán o República Democrática del Congo. El presidente del órgano ejecutivo del grupo regional abogó por encontrar soluciones a los problemas internos del continente. Es importante centrarse en el sufrimiento de nuestro pueblo, víctima de la guerra, la injusticia y el desplazamiento, y no podemos ignorar sus dificultades cotidianas desde Sudán hasta el Sahel, pasando por el este de la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares, donde nuestra gente sigue soportando las consecuencias de la inestabilidad. El mensaje de unidad también se dirige al resto del mundo. La Unión Africana depende en buena parte de financiamientos extranjeros, pero su presupuesto se ha visto afectado recientemente por los recortes aplicados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En este contexto, la organización busca ser más autónoma e influyente en la escena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la creación de puestos permanentes para países africanos en el Consejo de Seguridad. La ausencia de puestos permanentes para África en el Consejo de Seguridad es indefendible. Estamos en 2026, no en 1946. Sean cuales sean las decisiones que se tomen sobre África y el mundo, África debe estar sentada a la mesa. Africa must be at the table. La cumbre seguirá mañana, aunque sin que se esperen grandes anuncios ni resoluciones sobre las principales crisis del continente. Cerramos en Brasil, donde se llevó a cabo el desfile de Bloqueo da Barra como parte del Carnaval de Río de Janeiro, una tradicional muestra que reúne a mascotas disfrazadas durante el 14 de febrero. Perros vestidos como la Mujer Maravilla, Harley Quinn o un perro caliente alegraron el ambiente mientras las familias se reunieron para celebrar, pues para ellos las mascotas hacen parte de su grupo familiar. Con estas imágenes llegamos al final de este informativo. A ustedes gracias por su sintonía. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.